noches, maestra consciente, ¿cómo estás? Bienvenida. Comienzan las clases y comienzan todo tipo de conflictos con la directora o con el director, con los colegas, con la paralela, con los padres, con los alumnos, y llega un momento que uno empieza a desbordarse. Y yo no sé si solo a mí me pasó o a vos también te pasa que el tema de relaciones con los demás es un tema que si yo no aprendo a controlarme, a autogestionar mis emociones, a controlar mis pensamientos, a mantenerme en equilibrio, exploto. Y ni te digo si aguantás y aguantás y aguantás y te callás y no querés decir nada para no confrontar, cuando explotás y ya es tarde en realidad, porque ya largás todo y realmente tampoco está bueno, porque ¿qué solemos hacer generalmente? Reaccionar. Reaccionamos, explotamos y en realidad ahí ya está, perdimos el control. La idea es, como siempre digo, es como ir para atrás, un poquito para atrás, parar, frenar y empezar de nuevo. Así que bueno, te cuento que mi nombre es Silvia Aguirre, soy maestra, soy la creadora del programa de Maestras Conscientes y estoy ayudando a maestras a recuperar su salud, su energía, su motivación, dejar de sentirse, de ser parte del 95% de maestras que están cansadas, desmotivadas, desilusionadas, sin energía, sin ganas, deprimidas. Bueno, dejemos de ser de ese grupo y pasemos a ser parte del 5% de maestras que están motivadas, alegres, con energía, se sienten creativas. ¿Sabías que se puede o no? Porque quizás no me lo crees y te entiendo, porque yo en otro momento de mi vida me hubiera costado creer que esto es posible, pero hoy lo sé porque me está pasando a mí, me pasó a mí y le está pasando ya a otras maestras que lo están logrando. Por eso quiero que seas parte de esa comunidad, porque se puede. Así que hoy te traigo este tema para el tema de relaciones interpersonales. ¿Para qué? Para que logres empezar a sentirte en paz, a tener relaciones ¿sí? más armoniosas. Y como siempre digo, ¿dónde comienzo? Acá adentro. Aunque parece un poco loco y uno cree que es el otro el que tiene que cambiar, en realidad, como siempre te digo, el comienzo empieza ¿por dónde? Por mí. Y así que quiero que te plantees esto y tengas en cuenta esto. La primera pregunta que quiero hacerte es: ¿con quién tenés conflicto? En particular, con la directora o con una paralela, con alguna colega, con alguna maestra, con algún padre en especial, con tu pareja, con tus hijos, con tu madre, con tu suegra, porque en realidad puede venir por cualquier parte. Yo digo, estamos hablando de la escuela, pero en realidad acá viene un tema muy particular y que quiero trabajar hoy puntualmente, que esto, ¿no? La relación escuela, trabajo y mi hogar. Porque te cuento una cosa, para el inconsciente no hay diferencia. La escuela y tu hogar, tu casa, es exactamente lo mismo. Él no reconoce la diferencia. Así que si tenés conflicto en la escuela, es en el hogar, seguramente lo estás viviendo. Si lo estás viviendo o lo viviste en tu hogar, lo estás viviendo en la escuela. Entonces quiero contarte un poquito hoy de qué se trata esto. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que empieces a recuperar tu bienestar, tu armonía, te empieces a sentir bien. Entonces quiero que pienses y te plantees a ver con quién tengo conflicto yo, quién realmente... Porque esto pasa también que a veces como generalizamos, porque son los padres o son las maestras o son... siempre tenemos eso de generalizar. Y una cosa que yo aprendí y que aplico y que siempre invito a hacer es a detallar quién. Si son los padres, ¿quién en particular? Porque no son todos los padres o todas las madres, o todas las maestras, o todos los alumnos. ¿Quién? Concretamente, buscate el conflicto con quién lo tenés, con tu suegra, con tu pareja, con alguien en especial, ¿con quién es? ¿Con quién tenés el problema? Y quiero que te quedes con este mensaje, como te decía antes. Quiero que te quedes con esto en tu cabeza. Lo que pasa, las relaciones, los problemas, los conflictos que tenés en la escuela y los que están y tu familia o en tu hogar, en realidad no hay diferencia, ¿sí? Por eso es tan importante empezar a entender que si yo quiero solucionar un tema en la escuela,
quizás tengo que saber qué me está pasando en casa o qué me pasó en mi casa. ¿Qué me pasó cuando yo era niña en mi infancia? Y si quiero resolver algo en casa, con mi pareja, con mis hijos, con mis padres, quizás si no lo puedo resolver en casa, lo puedo buscar afuera, en la escuela, con la directora. Te cuento algo así de pasada, antes que me olvide. La autoridad, la directora, o el director, la inspectora, generalmente se relaciona con la autoridad en casa. Mamá, papá, la abuela, si fue la quien me crió. Entonces, fíjate con quién estás teniendo conflicto. ¿Por qué? Porque hay una línea muy directa con lo que has vivido en casa. Entonces es importante que reconozcas esto y tengas claro esto, ¿sí? Esto es fundamental. Lo que estás viviendo en un lugar o en otro, para tu inconsciente, vos lo estás viviendo como que fuera la misma situación. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vos te encontrás con un conflicto con esta persona, que tenés el conflicto, que quiero que lo tengas lo tengas presente, con quién tenés el conflicto, vos en realidad no estás viendo a esa persona, a tu directora, no te estás comunicando con tu directora o con tu inspectora o con tu marido, en realidad, o con tu suegra o con tu madre, y no te estás relacionando en realidad con ella, sino que es una interpretación de lo que vos crees que tenés ahí adelante. ¿En base a qué? A tus creencias, a tu información. Porque acordate que no estamos, lo que estamos es programados, ¿sí? Tenemos una programación interna, una información, de acuerdo a cómo he crecido, a lo que me han ido incorporando de chiquita, lo que han vivido mis padres. Todo eso genera en vos una historia de vida, una información que hace que vivas el conflicto que tengas ahora. No es casual la escuela en la que estás, no es casual la directora con la que trabajes, con tu colega, tu paralelo, nada es casual. Quiero que te quedes con este otro mensaje. No es casual la escuela que elegiste este año, no es casual la directora que te tocó, no es casual la paralela que te tocó. Tenelo en claro, nada es casual, no existen las casualidades, porque si no sabes qué te va a pasar, vas a seguir sufriendo. Como siempre digo, no pasa nada y a mí no me tenés que creer, a mí no me tenés que hacer caso. Yo lo único que te invito a plantear y reflexionar es, si esto que te está pasando te está enfermando, búscale la vuelta, porque realmente se puede buscar la vuelta. Si no lo estás logrando, es porque hay una programación, hay algo que no te está dejando ver. Búscale la vuelta, porque en realidad está pasando algo. Y siempre digo, haz lo que quieras hacer, pero por favor deja de quejarte, porque lo que te va a enfermar es la queja. Entonces es importante esto, y es un show porque muchas veces maestras me dicen, Silvia, sí, bárbaro, pero ella es la que abusa. Además me lo dicen, bueno, yo me río, pero cuando me lo dicen enojadas, ¿sí? Porque ella es la que abusa de poder, ella, ¿no? Refiriéndose a la directora, es la que abusa de poder, y yo soy la culpable, porque cuando yo le digo esto de que sos vos la responsable de tu vida, sos vos la responsable de estar creando y recuperando tu salud, tu bienestar, sentirte bien, ¿quién es la que se tiene que hacer cargo de su vida? Yo soy la responsable de mi vida, vos sos la responsable de tu vida, de lo que te está pasando. Y esto de que cuando yo digo vos sos la responsable de lo que te está pasando, genera como un, ¿cómo que yo? ¿Y que yo soy la culpable de esto? Es como, yo soy la culpable de esto que me está pasando. ¿Y cómo me vas a decir eso? Ella es la que abusa de poder, la que está enfermando a todo el personal docente, y nosotras, las maestras, somos las culpables. Una me decía incluso, ¿cómo fue que me comentaba? Me decía, se me reventaron hasta las muelas. Se habrá apretado esos dientes y qué bronca tiene que haber tenido para, ¿no? Llegar a ese estado. ¿Qué pasa, no? Que pasa muchísimo. Y seguramente quizás incluso te esté pasando. Entonces yo lo que digo es, si apretás tanto los dientes, si tanta rabia te da, ¿de dónde viene esa información? No es casual lo que estás viviendo. ¿Dónde está esa rabia? ¿De dónde viene? ¿Qué has venido aguantando, soportando? Prestale atención, porque eso no es casual, viene de algún lado. Entonces es importante que tengas en cuenta. ¿Por qué? Porque ¿en qué me afecta todo esto? ¿En qué me afecta hacerme yo responsable, entender que yo tengo información y que tiene que ver conmigo? Y otra vez vuelvo a decir, si vos tenés que denunciar, denunciá. Si tenés que
elevar una carta, elevar una carta. Si tenés que hablar, habla. O sea, no quita una cosa, porque a veces me da la sensación que a veces me malinterpretan y creen que en realidad como que estoy diciendo, déjala hacer, claro, que ella no pasa. Es como que yo no estoy diciendo que... El tema es ese, que a veces también creemos que una cosa está bien o mal, y empezamos a juzgar y a condenar. La situación es la que es, puntual. Aquí y ahora, en este momento, tengo un conflicto. ¿Con quién? No sé, vos sabrás con quién tenés el conflicto. La pregunta es, bueno, ¿qué vas a hacer con ese conflicto? Porque tu inconsciente, como te digo, no lo vive separado. Para él, ese conflicto que tenés con quien sea, con la paralela, con un papá, con un alumno, con un colega, en realidad ahí hay una información. Por eso yo te decía que no estás viendo en realidad a esa maestra o a esa autoridad como lo que vos crees que es. En realidad estás viendo a quién, a mamá, a papá, quién está acá adentro, qué programación hay que vos estás proyectando ahí afuera, y no estás viendo a esa colega o a esa autoridad. Entonces, es importante esto, que si vos querés solucionar algo con esta paralela, con esta maestra, lo busques ¿dónde? En casa. Y si el conflicto en particular no está en tu casa, en la escuela, está con tu pareja o con tus hijos, con tu suegra, con tu mamá, también te lo plantees. Bueno, si yo no sé cómo solucionarlo, ¿cómo hago? Busco afuera, busco en la escuela. ¿Con quién? Sí, ¿dónde también tengo problemas y con quién me está generando un roce? Porque otra vez, es así. Como siempre digo, a mí me encanta porque en realidad no erra, o sea, es 100%, es que es así. Cuando vos aprendés a autogestionarte, a conocerte, la vida empieza a ser más fácil. Por eso sigo, si no empezás hoy, ¿cuándo vas a empezar? Yo entiendo que en este momento, como siempre te digo, aquí y ahora quizás la situación es tensa, es brava, es difícil y no sabes cómo salir. Ahora, yo te entiendo, la pregunta es, ¿hasta cuándo lo vas a soportar? ¿Hasta cuándo? Cuesta mucho entender, y yo sé que cuesta muchísimo entender que no es la directora, que no es la paralela, que no es el otro, que soy yo. Te entiendo que al principio uno no entiende que cómo, ahora la culpable soy yo, así que ella, claro, que ande por ahí libre, como que no pasa nada. Otra vez, haz lo que tengas que hacer y lo que te corresponda hacer. Pero ahora, lo que hay que limpiar es todo el pensamiento de acá, todo ese sentimiento, todo eso que yo estoy sintiendo acá. Entonces, lo que hay que preguntarse es, ¿por qué estás permitiendo que abuse de vos? ¿Por qué estás permitiendo que te maltrate? ¿Por qué estás permitiendo que no haga nada y que vos tengas, si estamos hablando de una colega, que a veces las paralelas pasa esto, ¿no? A mí me toca hacer todo, yo tengo que hacer todo, y ¿qué pasa con ella no hace nada y a mí me toca hacer todo? Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué soportás esto y por qué lo aguantás? ¿Sabés qué sucede? ¿Por qué lo haces? Porque en realidad estás dormida. En realidad estás dormida, estás programada y no te das cuenta que en realidad podés salir de eso. Por eso cuesta. Por eso hay que entender de dónde viene esta programación. Esta hipnosis tiene que ver con esto. Quizás, en realidad, en tu casa quizás alguien fuiste, no sé, la hermana mayor, y te tocó cuidar a tus hermanos y ser la que mantenía la casa ordenada mientras mamá trabajaba. Claro, entonces yo me tocaba hacer todo. ¿Qué te puede estar pasando ahora? Tener que hacer todo, y tu colega no hace nada, y vos decís, me toca a mí todo, y siempre tengo que hacer yo, esta mujer no hace nada. Ojo, presta atención, ¿por qué te toca hacer todo? Quizás podría ser un caso así, o no sé, o te exigían mucho, o la abuela, o puede ser que incluso no estuvieran, y sintieras la ausencia. Entonces, para que el otro no se vaya, yo hago todo con tal de retener. Muchas veces buscamos, bueno, muchas veces no, en general siempre hacemos las cosas para algo, para ser aceptadas, para ser queridas, para ser amadas. En realidad siempre es para no quedarnos solos. Siempre hacemos esto para algo en realidad. Si no, pensalo. ¿Por qué no respondés? ¿Por qué no contestás? ¿Por qué dejás que esto pase? Siempre es por miedo o por culpa. Pensalo. Generalmente uno no hace algo por miedo a que se enoje, por miedo a que pase esto, por miedo a que me denuncien, o por culpa de que sí, pero lo que pasa es que qué va a decir, qué no va a decir.
ojo con esto, tengo que empezar a entender de dónde viene esto y definirlo. Entonces, ahí está la clave, ¿sí? Buscar la información, buscar qué es lo que hay. No se trata de lo que vivís, acuérdate de esto, ¿no? Escuela. No se trata de lo que vivís todos los días en la escuela, se trata de lo que has vivido. O sea, no se trata de lo que vivís ahora, se trata de lo que has vivido antes. Acuérdate que lo que estás viviendo ahora, en este momento, aquí y ahora, tiene que ver con lo que has venido pensando, haciendo, viviendo en tu pasado. Por eso yo siempre te digo y pregunto, si no empezás ahora, ¿cuándo? Porque ahora, en este momento, ¿cómo me doy cuenta? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo funciona entonces esto? ¿Cómo funciona esto? Si no es la directora, si no es la directora, entonces, ¿quién es? ¿No? Si no es la directora, la culpable, pero ¿cómo? ¿Me decís que no es la culpable ella? Entonces, ¿quién es? ¿Soy yo la culpable? Bueno, acá lo importante es esto, entender que no hay culpables, no hay culpables, no es el otro y no soy yo. Tenemos que empezar a quitarnos la culpa, tenemos que empezar a quitarnos la culpa de lo que, de que es una, si está bien o si está mal, o es ella, soy yo. ¿Sabes por qué? Porque otra vez, el inconsciente no reconoce los culpables, no importa de quién es la culpa. El tema es que si vos te sentís culpable, no importa, si culpás a la directora de lo que hace y te enojas con ella, o a tu paralela que no hace nada y al final me toca hacer todo a mí, no importa. ¿Sabes cuál es el tema? La única que se va a hacer daño vas a ser vos, porque acá los pensamientos, Buda ya lo decía, ni tus peores pensamientos, ni tus peores enemigos, decía Buda, ni tus peores enemigos te pueden hacer tanto daño como tus pensamientos. Entonces, recordemos esto, hagas lo que hagas, por favor, limpia acá, la mente tiene que estar limpia, porque de lo contrario, la única que se va a enfermar sos vos. Y acá quiero traerte el caso de una maestra que, ¿qué sucede? Esta maestra, como siempre cuento, decía que la directora es mala. Entonces ahora quiero mostrarte esto de que te estoy hablando de dónde viene, ¿no? De que te digo que tanto en la escuela como el hogar como la escuela es lo mismo en realidad. Entonces, para tu inconsciente es lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? Que esta maestra lo que cuenta es que es mala, mi directora es mala, ¿sí? Cuando yo, ahí estoy haciendo un juicio, estoy condenando la situación. ¿Sabes qué sucede en tu mente? Tus palabras, tu emoción, por eso te decía hoy, pensá en quién, en alguien que te genera un conflicto puntualmente ahora. Si vos lo sentís, lo pensás, ¿qué etiqueta le pones? En este caso esta maestra le dice es mala. Es mala. Cuando yo lo siento, cuando yo la nombro, cuando yo la veo, está en mí la palabra, el pensamiento, la emoción, no de enojo o de angustia, de acuerdo a lo que yo esté pensando. Entonces, ¿qué sentís vos cuando nombrás a esa persona que te genera conflicto, cuando la sentís, cuando la pensás, cuando la nombrás? ¿Qué estás sintiendo? Porque acordate que aquí ahora en este momento estás creando tu futuro. Es fundamental que seas consciente de que estás creando tu futuro. Y quiero que te quedes con esta otra frase. Estás creando tu futuro. ¿Cuándo? Aquí y ahora, en este momento. ¿Con qué? Con lo que sentís, con lo que pensás, con lo que ves. Todo eso hace que atraigas más de lo mismo, porque existe algo que se llama ley de atracción, ley de vibración. Yo emito señales, estoy vibrando constantemente y estoy atrayendo situaciones similares. Por eso el que le va mal y siempre me pasa todo a mí. Claro que te pasa todo a vos. Si estás pensando, si estás sintiendo, si tenés una información que hace que te pase todo a vos. También te puede pasar todo a vos, pero cosas buenas, cosas lindas también te pueden pasar. ¿Por qué? Porque podés hacer lo mismo, empezar a crear tu realidad desde desde el ya, buscando palabras que se sientan bien, pensando, voy a elegir, acordate que siempre vas a elegir, en este caso, puntualmente con la directora, con tu paralela, con esta mamá o este papá que te trae conflictos, con tu pareja, tenés dos elecciones, o enroscarte o pensar que ¿qué etiqueta le pones? ¿Que es egoísta? ¿Que es mentiroso? ¿Que es orgullosa? ¿Que es perfeccionista? ¿Qué es lo que te causa?
¿Cuál es la etiqueta que le pones? Pensá, sentila, porque en realidad eso que vos estás hablando, estás sintiendo de la otra persona es tuyo. Tiene que ver con vos. ¿Dónde está? No, yo no soy así de egoísta. Es ella la egoísta. Piensa solo en ella. O tu marido, como también hablamos con una maestra, mi marido es el egoísta. Y claro, pero soy yo. Sí, pero cuando yo salgo sola. Quiero que salga conmigo y no sale. ¿Quién es la egoísta? Cuando yo pongo una etiqueta, un nombre a alguien, en realidad, esto se llama ley del espejo, en realidad es la proyección. Yo proyecto en el otro algo que es mío. Entonces, ojo cuando yo pongo etiquetas, necesito saber de qué estoy hablando cuando hablo y pongo una etiqueta, es egoísta. ¿Qué es ser egoísta? Es mala, como me decía ella, es mala. Cuando empezamos a indagar esa maldad, ella lo que me decía es injusta. Entonces, cuando se dio cuenta que esa injusticia en realidad tenía que ver con ella, esto tenía que ver con su papá, que discutían por una situación de injusticia, ella lo vivía y una y otra vez. ¿Dónde? Con una autoridad. Autoridad en casa, papá, mamá, autoridad en la escuela, la directora, que vive la injusticia, se correlaciona. Entonces pensá, ponele una etiqueta, ¿qué le pones? ¿Qué considerás que es? Y después pensá, ¿dónde lo he vivido antes? ¿Dónde he vivido esto yo? A veces es directo, a veces es tal cual, a veces como este caso del egoísmo, si yo digo que es egoísta, piensa solo en ella, o mi paralela, no le importa nada, solo piensa en ella. Y es egoísta, yo no soy así, ¿cómo vas a decir que yo soy así? Yo no soy tan egoísta como ella. Entonces, si yo no soy egoísta, quizás, si yo lo estoy viendo tan fuerte, en realidad, lo que me falta es ser un poquito más egoísta. ¿Y esto a qué me refiero? A ser yo un poquito más egoísta. ¿Con quién? Conmigo misma. Empezar a decir, bueno, a poner límites, a decir, necesito cuidarme un poquito más, porque quizás yo doy demasiado, no pongo límites, estoy para todo el mundo, digo sí cuando quiero decir no, al final aflojo en un montón de cosas, pero me siento mal porque estoy cansada, me toca hacer todo y hago todo yo, no sé decir que no. Entonces, en realidad esa persona que es egoísta, te está dando un mensaje, tiene que ver con vos. Tiene que ver con vos, porque vos lo que tenés que empezar a entender es que quizás tenés que poner límites, tenés que ser un poquito más egoísta. Eso te está diciendo, que tenés que parar la mano, que tenés que poner límites, que tenés que empezar a quererte un poquito más y cuidarte un poquito más. El egoísmo es hacia vos, hacia acá, hacia mí. Uno a veces lo ve como afuera. Eso que ves afuera siempre, siempre, siempre habla de vos. Y otra vez, no quiere decir que no tengas que hacer lo que tengas que hacer o decir lo que tengas que decir, porque no es una cosa o la otra, eso es lo que estamos acostumbrados a hacer. Estamos acostumbrados a, es una cosa o la otra, esto está bien o está mal. Y esto es un equilibrio, esto es un todo. Entonces, comencemos a incorporar todos los conceptos y dejar de creer que esto está bien o que esto está mal. Eso en realidad lo que nos hace es dañarnos a nosotras mismas. Hacé lo que tengas que hacer, pero por favor, deja de darle vuelta acá a los pensamientos, porque eso te está enfermando. Estás atrayendo más de lo mismo, porque estás vibrando. Y lo que vos vibrás, lo que vos sentís, lo estás atrayendo. Y yo necesito empezar a limpiar mi mente, en lugar de estar quejándome y sintiendo que es mala, decir, bueno, ¿qué quiero? Quiero estar bien, quiero una directora, tener una buena relación con mi directora, lo necesito pensar, sentir. Tengo que saber de dónde viene esta información, dónde lo he vivido antes para estar viviendo esto. En el caso de otra maestra también, que también tenía el mismo, cada vez que elegía cargos esta maestra, mira lo que le pasaba a esta maestra, cada vez que elegía cargos, elegía autoridades de sumisión. Entonces ella lo que le pasaba era este sentimiento de sumisión, de callarse, de no poder hablar, era como que la otra persona era autoritaria o sentía que la otra persona generaba como esto, ¿no? De abuso de poder, y ella callaba y se la bancaba. Esto le llevó a una licencia médica, un trastorno de ansiedad, cuando después se suma también lo del tapabocas. Entonces, sumado al tapabocas, genera un trastorno de ansiedad que no podía controlar y el psicólogo le había dado trastorno de ansiedad. ¿Qué pasa? Cuando empieza a trabajar esto, cuando empieza, que la empieza a acompañar y lo empezamos a observar, ¿de dónde viene? Otra vez, la autoridad. Si hay autoridad acá, si hay una autoridad acá que me está generando conflicto,
acá en mi casa, en mi hogar también tiene que ver con una autoridad. ¿De dónde venía el abuelo? Un abuelo autoritario que ejercía su abuso de poder, la mamá calla, la mamá aguanta, ella también calla y ve eso. Entonces, cuando viene la etapa de la pandemia y taparse con el tapaboca, claro, generó fue terrible, porque eso la lleva a relación. Por eso te decía, lo que ves ahí en realidad no lo estás viendo, porque no estás viendo el problema del conflicto con el abuelo, la situación que vivía mi mamá. Sin embargo, mi inconsciente, mi cuerpo, lo sabe, lo vive y genera un estrés, genera un miedo. Y yo no sé de qué se debe este miedo, a qué me pasa, qué me está pasando, qué siento, tiemblo, siento que me ahogo, siento que me muero, no sé qué me está pasando, no lo entiendo. Es trastorno de ansiedad. Tómate una pastillita, es trastorno de ansiedad. Y cada vez es peor, cada vez es peor. ¿Por qué? Porque no voy a la causa. ¿Dónde está la causa? ¿Quién? ¿Dónde lo he vivido antes? ¿Qué sucede cuando esta maestra entiende que venía del abuelo, que ella podía decidir si quería estar, si quería hablar, si no quería hablar, más allá de que quisiera hablar o no hablar, era estar en paz conmigo misma, sentirme bien conmigo misma? Empezó a dormir tranquila, sin pastillitas, sin nada. En una semana, escúchame bien, en una semana comenzó a dormir tranquila. Ese trastorno de ansiedad lo pudo empezar a controlar. ¿Por qué? Porque ella empezó a tener el poder. Como siempre te digo, vos tenés el poder de elegir. No dejes que la afuera te haga creer algo que no es. No es el otro, acordate, tiene que ver con vos. Es tu información, no dejes que los demás decidan por vos. Y para esto necesitas conocer qué información tenés, controlar tus pensamientos, saber qué querés, hacia dónde querés ir, decidir qué vas a pensar, porque estás, otra vez, creando tu futuro. Quédate con esta frase, estás creando tu futuro. Cuando aquí y ahora, con lo que sentís, con lo que pensás, con lo que haces, es un poquito de a poquito, pero estás vibrando, estás pensando y estás creando tu futuro. Entonces, quiero ahora que hagas el siguiente ejercicio, que hagas lo siguiente y pienses en lo siguiente, ¿en qué contexto, ¿sí?, de tu vida personal no estás poniendo límite? Porque si te sentís exigida, como el tema que veníamos antes, ¿no? Si te sentís exigida, si te sentís que lo haces mal, si sentís que no podés hacerlo, si te sentís controlada, bueno, otra vez, ese conflicto, ese tema que tenés, puntualmente, ¿cuál es? Ahora, pensá, en tu caso personal, ¿dónde no estás poniendo los límites? Porque si alguien te falta el respeto, si la otra persona abusa de poder, si la otra persona te está presionando, es porque en alguna parte no estás poniendo límites. Sí, pero no es fácil, sí, pero no es tan fácil porque yo no depende de mí. ¿Cómo que no depende de vos? Eso es un grave error que tenemos y por eso enfermamos, por eso las maestras están enfermando, porque no saben que sí depende de ellas. Tienen un gran poder que es su mente, sus emociones y su información. Cuando yo soy consciente, que todo esto lo vamos a hablar en la masterclass, punto por punto, cada pilar, cada, sí, cada clave, que tener en cuenta esto, los pensamientos, las emociones, el ser responsable, cada punto lo vamos a tener en la masterclass bien clarito para que vos puedas entender y empezar a hacer todo este trabajito sola, que lo puedas empezar a incorporar y hacerlo vos sola. Entonces es importante esto, que reconozcas y dónde te está faltando a vos poner tus límites. ¿Para qué? Para empezar a ponerlos. No hay que hacer, después sabés lo que te das cuenta, que con el otro, con tu colega, con tu paralela o con tu directora no tenés que hacer nada. Después te das cuenta que con el otro en realidad hay que dejarlo, porque después lo que vas aprendiendo a poco es que siempre hacia adentro, es siempre mirarte hacia vos, hacia adentro. El otro hay que dejarlo en paz. Hacer lo que tengas que hacer. Vuelvo a decir, pues después me dicen sí, pero y al final, claro, ella que no pasa nada, soy yo la culpable ahora. No, no estoy hablando de culpables, estoy hablando de responsabilidad. Si querés recuperar tu salud, si querés empezar a sentirte motivada, alegre, tener más tiempo libre, la única que tiene la responsabilidad de buscar eso y de caminar hacia ahí sos vos. Y eso lo podés hacer autogestionando tus emociones, sabiendo qué sentís, qué pensás, qué querés. Todo eso va a hacer que empieces a sentirte mucho mejor. Entonces es importante que pienses eso.
¿Qué peso tenés encima? ¿Qué es lo que estás cargando? Como te decía hoy antes, quizás que sos la hermana mayor y te tocó trabajar en tu casa y tenías que hacerlo todo. Y bueno, entonces ahora, claro, tenés que hacerlo todo vos. O quizás alguien te hizo sentir que no lo hacías bien. Entonces pensá quién te hacía sentir que lo hacías mal o que no lo hacías bien. Pensá, sentí, ¿dónde yo viví esto? Por eso es tan importante reconocer también los pensamientos. Cuando yo estoy con mi paralela y siento que hago todo sola y me toca hacer todo a mí y ella no hace nada, bueno, ¿qué siento? Que me toca hacer todo a mí. Pará, ¿y qué siento? Que ella no hace nada. Esas palabras, esos pensamientos, esas frases son información. Tienen que ver con vos. Pensá dónde lo has vivido, cuándo te sentiste que tenías que hacerlo todo en casa, o mamá, quizás mamá le tocó, o a una abuela, a quién le tocó hacer todo y se sintió mal y hoy lo estás viviendo vos, porque no es casual lo que te está pasando, no existen las casualidades. Quédate con esta frase, no es casual, no existen las casualidades. Entonces, recordá, estás programada, tenés una información y es importante que la empieces a reconocer vos. Una vez que aprendés a hacerlo vos sola, es más fácil porque a medida que lo podés controlar, lo podés autogestionar sola y empezás a vivir mucho más tranquila, en paz, porque en realidad bueno, muchas veces me preguntan, Silvia, ¿y ahora qué? Ajá, ya sé que tiene que ver con mi mamá o con mi papá o con lo que yo viví. Sí, yo fui la mayor de las 3 hermanas y me tocaba cuidarlas más chicas sí. Y claro, ahora siento que me siento demasiado exigida y que todo me toca a mí. ¿Y qué? ¿Y ahora qué? Y nada, en realidad te juro que no hay que hacer nada, porque una vez que vos tomás el control y haces conciencia, como cuando yo siempre digo, como cuando te cae la ficha, decís, mira vos, esto es sí. Cuando lo sentís, te juro que no hay que hacer nada, paz se da solo y como siempre te invito a hacer, no a creerme, sino a que lo compruebes por vos misma, que empieces a comprobar cómo funciona esto. En realidad te sentís mucho, vas a seguir, quizás seguís con la misma paralela, vas a seguir trabajando y no sé, o ella empieza a hacer cosas, empieza a trabajar y vos decís, esto es un milagro, ¿de acá qué pasó? No sé, puede pasar que ya no te moleste, que no que hagas hasta donde puedas y ya está, y no te exigís demasiado y te sentís bien, las cosas se dan, no hay que hacer tanto, porque quizás antes te presionabas demasiado y ahora te das cuenta que por ahí no tenés que presionarte tanto. Entonces es importante que tengas en cuenta esto. ¿Para qué? Para empezar a sentirte más libre, más liviana y empieces a relajarte. Así que te invito a que, como siempre te digo, empieces a practicar. Cuando vos lográs verlo desde otro lugar, esto que yo te decía, cuando vos entendés de dónde viene esa información, cuando vos entendés qué te está pasando y por qué estás viviendo esta situación, que lo ves desde otro lugar, en realidad lo que empezás a sentir es paz. Es paz. Y yo siempre digo, mi paz es innegociable. Esto de sentir paz es maravilloso. Además te empezás a sentir contenta, alegre, motivada. Empezás a compartirlo con los demás porque tus familiares lo notan, tu alrededor lo nota y todo cambia. Por eso es esto que hablamos, cuando yo cambio, todo cambia otra vez, pero ¿dónde tengo que empezar por mí? Y esta parte es la que me cuesta como maestra entender, que yo tengo que empezar por esto, hacer el cambio, no es el otro. Si yo espero que la directora cambie, que haga algo, voy a enfermar como ya está pasando y pasa muchas veces. Terminás enferma, con licencia, destruida. Y no es necesario, lo podés evitar. ¿Es un proceso? Sí. ¿Es un camino? Sí. Hay que conocer varias cosillas en el camino también. La pregunta es si no empezás ahora a conocer todo lo que hace falta para empezar a vivir en paz. Otra vez, tu futuro, para construir tu futuro acá y ahora, en este momento. Acordate que estás creando y quédate con esto. En este momento estás creando tu futuro, con lo que sentís, con lo que pensás, con la información que tenés. Entonces, si querés seguir igual y seguir mal y seguir pasando enferma y con bronca o angustiada, si querés seguir como estás, desmotivada, deprimida, no pasa nada, no hay problema, podés seguir. Si querés salir de todo eso, si querés empezar a sentirte motivada, alegre, si querés empezar a estar mejor, bueno, podés hacerlo. Y vuelvo a decirte que está la masterclass el 8 de marzo a las 9
voy a estar contándote las 5 claves de mi método. Te voy a contar bien clarito para que lo puedas aplicar y puedas salir de ese estado. Y como te digo, no me lo tenés que creer, te invito a que lo compruebes, a que seas parte de ese proceso, porque no se trata de mí, yo ya lo comprobé, yo ya lo sé, esto es así, mi vida cambió literalmente, está cambiando la vida de muchísimas maestras y quiero que seas parte de ese cambio. Si vos querés seguir igual, no hay ningún problema, pero siempre digo, no te quejes porque sos parte de eso que estás formando, que es tu futuro. Vos podés cambiar tu futuro, se puede. Ahora, si no empezás hoy, ¿cuándo lo vas a hacer? Porque en 5 años vas a seguir pasando lo mismo. Acordate que estás creando tu futuro. ¿Querés un futuro diferente? Hace cosas diferentes. Porque, como decía Einstein, la locura del ser humano es querer resultados diferentes y seguir haciendo lo mismo. Así que bueno, espero que esta clase de hoy te haya ayudado y te lo plantees y te replantees un poquito qué hacer para empezar a tener mejores relaciones interpersonales con los colegas. Y en este momento quizás no podés hacer nada, pero podés hacer muchísimo. ¿Dónde? Acá adentro, acá adentro. El cambio empieza acá, acá, acá. Cuando yo empiezo a hacer cambios, lo que va a empezar a hacer es cambiar mi mundo. Acordate que es tu mundo el que cambia. Y con esto quiero terminar. Es tu mundo. Cuando vos cambiás, cambia tu mundo. Quizás las demás a tu alrededor van a seguir igual. ¿Por qué? Porque siguen en su mismo mundo. Siguen, claro, eso no cambia. El sistema va a seguir igual. La sociedad, vos decís, es lo mismo. Pero ¿sabés qué? Y eso es algo que también aprendí. No existen dos mundos a la vez. No existen. Y es verdad. Porque vos estás en un mundo o en el otro. Entonces elegí en qué mundo querés vivir. ¿Sabes qué? Que vos construís tu mundo y podés elegir. Yo sé que parece como un poco loco lo que te estoy diciendo, pero te juro que es así. Vos podés elegir en el mundo que querés estar, en este o en este. Para eso tenés que probarlo. No se trata de que me creas lo que yo te digo, tenés que empezar a probar y elegir aquí y ahora, en este momento, en qué mundo querés estar. En este, en el de la paz, en el de la alegría, de estar motivada, o en el de la angustia, en el del cansancio, en la enfermedad, en la depresión. Vos elegís de qué lado querés estar. Bueno, si te ha gustado, si te parece que este mensaje puede llegarle a alguien, le puede servir a alguna otra maestra, te invito a que compartas este mensaje, esta clase, que dejes un comentario para que el algoritmo se mueva, se muestre a otras maestras y bueno, que tengas una linda jornada, nos estamos viendo y que lo pases súper, súper. Nos vemos.